Vamos a analizar ahora los conceptos de potencia de la señal que ha sido modulada en amplitud. Aquí pueden ver la ecuación que habíamos resuelto en las clases pasadas, que nos decía que la tensión en cualquier momento, la tensión instantánea de la señal modulada, estaba formada por la suma de tres señales. Una señal que estaba a la tensión de portadora y a la frecuencia de portadora, otra señal que estaba a una frecuencia que era la resta de la de portadora con la de moduladora y cuya amplitud era, en el mejor de los casos, la mitad. Eso se daba cuando el índice de modulación era igual a 1, modulación al 100%, y una tercera señal que está a la frecuencia de portadora más moduladora y con la misma amplitud que la anterior. Es decir, si la modulación estaba al 100%, la amplitud sería la mitad de la tensión de la portadora. Estas tres señales nos van a permitir analizar cuál es la potencia que está en juego en nuestro equipo cuando está modulando en amplitud. Recordamos que la potencia se puede calcular como el cociente entre la tensión al cuadrado y la resistencia. En este caso ya sabemos que no podemos hablar de resistencia pura porque son circuitos donde hay capacitores, bobinas y resistencias, es decir, circuitos que en lugar de resistencia presentan impedancia, es decir, la oposición a la circulación de la corriente alterna por resistencias, capacitores y bobinas. Por lo tanto, la ecuación más correcta sería decir que la potencia en este circuito se puede escribir como el cociente entre la tensión al cuadrado y la impedancia. Basados en esto, podemos escribir que la potencia depende, es equivalente, fíjense que acá no hay un signo igual, hay una relación de dependencia de la tensión que está aquí, tensión de la portadora al cuadrado, porque la potencia depende de una tensión al cuadrado. Todo esto que está acá es un ángulo, así que desde el punto de vista de la potencia es un número que no nos afecta en nada. Depende también de la mitad de la tensión de la portadora multiplicado por el índice de modulación. Repito, como estamos hablando de una equivalencia, esa tensión está al cuadrado, así que este valor es el que está indicado aquí. Y lo mismo, hay una dependencia de la mitad de la tensión de la portadora por el índice de modulación, también al cuadrado. De manera que la potencia total en nuestro equipo cuando está modulando en amplitud dependerá de la tensión de la portadora al cuadrado, de la mitad de la tensión de la portadora por el índice de modulación al cuadrado y nuevamente de la mitad de la tensión de la portadora por el índice de modulación al cuadrado. Podemos escribir entonces que la potencia tiene una dependencia, una equivalencia con la tensión de la portadora al cuadrado, que es este término, y acá simplemente apliqué este cuadrado a todos los elementos que están dentro de los paréntesis. Por lo tanto, quedará índice de modulación al cuadrado, tensión de portadora al cuadrado, y el 2 quedará como un 4. Y acá exactamente lo mismo, índice de modulación al cuadrado, tensión de portadora al cuadrado, dividido 4. Habiendo llegado a esta equivalencia, vamos ahora a cambiar el signo este de equivalencia por un signo de igualdad. Es decir, en lugar de hablar de tensiones al cuadrado, podemos hablar de potencias. Y fíjense que para cambiar esto, lo que tenemos que hacer es a todo lo que está aquí, dividirlo por impedancia. Si dividimos todo esto por impedancia, la igualdad o esta equivalencia va a ser exactamente lo mismo porque este número está repetido, es el mismo en todos los términos, pero ya acá estamos escribiendo el cociente entre una tensión o una impedancia, entre una tensión y una impedancia, este es un número y este es un número, este es un número, este es un número, tensión dividido impedancia. Por lo tanto, tensiones al cuadrado dividido impedancia es potencia. Eso permite escribir lo que está aquí a la derecha. La potencia, por lo tanto, será igual, la potencia total en nuestro equipo será igual a la potencia en la portadora más la potencia en la portadora por el índice de modulación al cuadrado dividido 4 más la potencia en la portadora por el índice de modulación al cuadrado dividido 4. Si resolvemos esta suma, nos quedará que la potencia
será igual a la potencia de la portadora más el índice de modulación al cuadrado sobre 2 por la potencia de la portadora. Es la suma de estas dos fracciones. Un cuarto más un cuarto nos da este 1/2 que tengo aquí. Si sacamos factor común, potencia de portadora, nos quedará que la potencia total es la potencia de portadora por 1 más la mitad del índice de modulación al cuadrado. Fíjense que si nuestro índice de modulación es igual a 1, es decir, estamos modulando al 100%, y aplicamos entonces ese valor m igual a 1 a la ecuación que vimos en la diapositiva anterior, reemplazamos m por 1 y nos dará que la potencia total es igual a la potencia de la portadora por 1 más 1/2. Este es m al cuadrado, 1 al cuadrado, 1. Si resolvemos esta simple igualdad, nos quedará que la potencia es igual a 3/2 de la potencia de la portadora. 1 más 1/2 es 3/2 y tendremos este valor. Por lo tanto, despejando potencia de portadora, la potencia de la portadora es igual a 2/3 de la potencia total. Y esto debe como mínimo asombrarnos, porque estamos gastando 2/3, lo que está aquí en verde, 2/3 del total de la señal en enviar una portadora que no tiene ninguna información, y solamente estamos usando 1/3 de la potencia disponible para enviar las bandas laterales, que es donde está la información. Es decir, nuestra portadora, señal de frecuencia alta que fabricamos con el oscilador en nuestro equipo transmisor, está usando 2/3 de toda la potencia que tengo. Si es una batería, estoy consumiendo 2/3 de la batería en una señal que no tiene información, y si es un equipo alimentado por una fuente de alimentación, estoy gastando, consumiendo, pagando 2/3 de la energía disponible en la fuente para enviar una señal que no tiene información. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos datos sacados de Mercado Libre, de un equipo que está en venta. Los datos que nos ofrecen es el fabricante, el modelo de este handy, y este dato ya nos empieza a interesar más. Potencia máxima 8 watts. Rango de frecuencia es un equipo que funciona entre 136 y 174 MHz, obviamente esta es la banda de VHF, y trabaja entre 400 y 520 MHz en la banda de UHF. Agrega que tiene función Vox. La función Vox es una característica que tienen muchos equipos de comunicaciones portátiles, en los cuales no está en funcionamiento toda la etapa de potencia, es decir, reduce enormemente el consumo de energía y por lo tanto se logra mayor duración en la batería, cuando no hay presente en el micrófono, es decir, en la entrada del equipo, un nivel de señal determinado. Esto quiere decir que mientras no se esté modulando la portadora, tendremos el menor consumo de energía en el equipo. Solo ante un nivel determinado de señal de entrada se pone en funcionamiento todo el transmisor. Agrega el fabricante las características de resistencia al agua y al polvo IP67. IP es una norma que significa, la I significa Ingress y la P Protection, es decir, protección de ingreso. Aquí hay un pequeño error en los datos que pone el fabricante, esto lo copié exactamente de la página de Mercado Libre, porque el 6 representa las características de resistencia de penetración al polvo y el 7 de resistencia de penetración al agua, así que esto debería estar invertido para no llevar a confusiones. El 6 para el polvo indica que el equipo tiene protección para que no entre absolutamente ninguna partícula de polvo. Las características de IP para polvo van desde el 0, que es sin ninguna protección, hasta el 6, que es la máxima protección. Y el resto, es decir, entre el 1 y el 5, tiene relación con el diámetro de la partícula de polvo que puede ingresar, que va entre 1 y 50 milímetros aproximadamente. Respecto a la protección al agua, en este caso tenemos un IP7 para el agua, hace referencia a la inmersión que puede llegar a soportar el equipo.
La tabla de IP para el agua va desde el 0 hasta el 9. 0 es sin protección, 9 es la protección máxima. En este caso tiene un IP7 para el agua, que implica que soporta una inmersión durante 30 minutos hasta 1 metro de profundidad. En los códigos IP muchas veces pueden llegar a haber alguna letra después de los números. Por ejemplo, acá podría decir IP 67A. Eso indica que las características de resistencia a la inmersión no solo son para el agua, sino son para aceites. Hay otras letras como HB corta para equipos que soportan altas tensiones, otras la W para hacer referencias a condiciones climáticas, otras letras que hacen referencia a si la protección es con el equipo quieto o el equipo en movimiento, otras que hacen referencia hacia la inmersión en agua, es en agua quieta o en agua con presión, es decir, con un caudal que está por lo tanto en movimiento, etc. Eso lo pueden encontrar en internet, pongan normas IP de protección y van a encontrar todas las tablas. Después el fabricante agrega que el equipo tiene 128 canales, que la batería tiene una capacidad de carga de 2200 mAh, es decir, 2,2 Ah, el peso aproximado y las medidas o dimensiones físicas del equipo. En función de lo que estamos ahora, analicemos lo que el fabricante dijo respecto de la potencia. Imaginemos que este equipo fuera un equipo que transmite modulación en amplitud con doble banda lateral y la portadora, es decir, lo que vimos hasta ahora, la señal de AM completa. Si tenemos 8 watts de potencia máxima, 2/3 se estarían gastando en la portadora, es decir, de esos 8 watts, 5,33 watts se gastan en la portadora que, recordamos, no tiene ninguna información, portadora pura. Nos quedan, de los 8 watts, 2,7 watts. Esos 2,7 watts se están gastando, se están usando en las dos bandas laterales, en la banda lateral superior, que está a frecuencia de portadora más moduladora, y en la banda lateral inferior, que está a frecuencia de portadora menos frecuencia de moduladora. Pero como ambas bandas laterales tienen la misma información, de hecho, tendríamos 1,35 watts en una sola de las bandas laterales, que sería suficiente para enviar la información. No tenemos necesidad de enviar dos veces lo mismo. Fíjense entonces que en un equipo que tiene una potencia disponible de 8 watts, en realidad estamos usando solo 1,35 watts para enviar la información. Todo el resto es energía que estamos desperdiciando. Esto nos da una idea que transmitir en doble banda lateral con toda la portadora no es lo más eficiente.